Para hablar y hacer un balance de lo que pasó en la última legislatura, nos acompaña el senador Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, buenos días. Gracias por estar en 10 AM hoy por hoy. Bueno, buenos días, mi estimado Pascual. Encantado de poder hablar en esta ocasión. Estupenda oportunidad. Bueno, doctor de la Calle, ¿cómo termina esa relación? Esa relación que, como decimos, ha sido un poco tormentosa en la última legislatura. Pues primero yo tal vez diría que un tanto agridulce, porque tú acabas de hacer una descripción, un mosaico que me parece bastante acertado. De alguna manera hay como luces y sombras, hay de todo. Pero dijéramos en tres brochazos, lo primero que yo podría decir es que la tesis del bloqueo institucional sí francamente se derrumbó. Hay alrededor de 15 leyes importantes para el gobierno, además de otras, que fueron aprobadas y algunas en la búsqueda de acuerdos que finalmente cristalizaron. Luego me parece que la relación del Ejecutivo con el Congreso comenzó siendo muy tortuosa, como una especie de deseo de dominio absoluto del gobierno sobre el Congreso y en una condición de beligerancia que realmente en ciertos momentos rayaba con la separación de poderes, pero al final vinieron acuerdos importantes. Lo que me parece es que el gobierno perdió demasiado tiempo en la primera fase, en la fase de la pugnacidad. Yo creo que hubiéramos descongestionado la agenda del Congreso, porque entre otras cosas se quedaron por fuera muchos proyectos de origen parlamentario, porque los proyectos oficiales coparon todo el escenario. Pero si uno revisa, está la reforma tributaria. Se aprobó siguiendo los lineamientos del gobierno. El plan de desarrollo. La mal llamada ley de paz, que es pues la prórroga de la ley de orden público. Finalmente se aprobó. Se aprobó la ley de pensiones en medio de una discusión que todavía subsiste. La de educación, pues allí sí pasó un fenómeno absolutamente extraordinario, porque después de haber llegado a un acuerdo unánime en la Comisión Primera del Senado, es decir, con la presencia pero activísima del gobierno, del pacto histórico, pues FECODE se molestó, se derrumbó ese consenso. A mí de esto no me parece que puede ser pues un accidente de la democracia, que puede ser hasta calificado de natural. Pero lo que me molesta es que ahora las baterías salen a decir, las bodegas, que lo que aquí se demuestra es que la derecha está contra el magisterio. Me parece una falta de honestidad intelectual. Ese acuerdo se logró con el gobierno y finalmente se derrumbó porque el gobierno terminó tendiéndole la mano a FECODE. También está en su derecho, pero entonces que cada quien asuma sus responsabilidades. Y por último, la ley de salud, que sigue fracasada, entre otras cosas porque aquí hubo combinación de formas de lucha. Mientras se buscaba la ley por un lado, por el otro en la práctica, el gobierno fue estatizando la salud en unas decisiones que a mí me parecen erradas. Pero entonces, como tú lo dices, Pascual, hay para todo, hay luces y sombras, es un balance un poco agridulce. La oposición mostró que sí puede haber control por parte del Congreso, pero pues el resultado es, de alguna manera, en circunstancias distintas, el gobierno podría estar orgulloso del resultado, pero todo esto se ha enturbiado por ese lenguaje beligerante de carácter permanente. Como usted dice, doctor de la Calle, se acabó esa narrativa del bloqueo institucional porque se han aprobado distintas leyes, porque se han logrado acuerdos. Eso acaba también con la idea constituyente que el gobierno y el presidente dicen, como hay un bloqueo, toca hacer estas reformas por otra vía. Creo que ya se acabó eso, nos vamos a dejar de desconcentrar en esa idea. Pues yo diría que sí, me parece que es lo correcto, porque como tú bien lo dices, Pascual, pues se demostró que sí se pueden lograr acuerdos. Lo que pasa es que se necesitan dos para bailar tango. Lo que es imposible es que el acuerdo gire exclusivamente alrededor de las ideas del gobierno. Y allí se vendió una tesis que también resultó falsa, y que a mí me sorprende que analistas importantes la hayan comprado. Lo que se dice de manera bastante superficial es, no, a Petro lo tienen contra la pared porque hay unos señores recalcitrantes, hijos de esclavistas y neoliberales inmundos, que lo que no quieren es que haya cambios. Eso es falso. ¿Hay una oposición cerril? Sí, reconozcámoslo. Hay determinados temas donde hay oposiciones muy fuertes, muy ideológicas, muy acentuadas, pero también hay un gran núcleo de la sociedad y también del Congreso
que lo que hicieron fue el trabajo de presentar objeciones totales o parciales a las iniciativas del gobierno, lo cual es totalmente legítimo. Luego me parece que se ha vendido la tesis de que es que hay una horrenda derecha que no deja mover al gobierno, que la hay, pero no es la mayoría. La mayoría de los colombianos está en el centro político y lo que quiere es que haya progresivamente cambios. La gente sí quiere cambio, pero solo la labor de destrucción y demolición, pues no es lo que a muchos, y creo yo la mayoría, les parece que sea el camino aceptable. Lo más polémico, sin duda, fue la aprobación de la reforma pensional. Fue, digamos, ese trámite final en la Cámara, no en el Senado. Pero me gustaría, doctor de la Calle, conocer una opinión suya sobre lo que pasó en la Cámara, sobre si se respetó ese derecho a que se diera un debate por parte de los opositores o si acoger esa propuesta como venía del Senado, ese proyecto como venía del Senado, pues negó esa posibilidad. Yo doy un pasito atrás para decir con toda claridad que yo voté favorablemente la reforma pensional como salió en el Senado. Y lo hice por lo siguiente, porque aun cuando entiendo que tiene limitaciones, me parece que también tiene avances que justificaban el voto. Por un lado, pues se han reducido los subsidios a las pensiones más altas. No se eliminaron totalmente, pero se han reducido de manera importante. Y ese es un acto de justicia que veníamos proclamando desde hace 10 o 15 años. En segundo lugar, porque sí se extendió a los ancianos que no logran jubilarse decisiones que hubieran podido tomarse por fuera del sistema pensional, pero que de todos modos significan un reconocimiento y un camino hacia una mínima equidad. Yo creo que quienes dicen que el sistema puede desfinanciarse pronto tienen razón, pero fíjese que le quiero confesar esto. La ministra de Trabajo un día se me arrimó en una cosa que me pareció muy sensata. Me dijo, mire, la ley 100 ha sido reformada varias veces. Entre otras cosas, todas las leyes de pensiones tienen que ser reformadas, porque hay cambios fiscales, cambios demográficos, cambios en la edad, cambios en la esperanza de vida. Esta ley debe durar 15 o 20 años, al cabo de los cuales va a ser necesario volver a pensar sobre todo en lo que se llaman los parámetros, es decir, el famoso tema del número de semanas cotizadas y de la edad va a ser inescapable en algún momento. Luego yo entendí esta ley, me parece como un paso adelante, aun cuando hay también errores, han aparecido incluso del texto del Senado algunos errores que han inducido a ciertas personas a decir que va a haber que hacer unos correctivos. Pero a mí me pareció que la ley en gran mirada era favorable y necesaria. Luego viene lo que tú me preguntas. Yo voy a dar una respuesta que no le va a gustar a nadie. A mí no me gusta, primero como abogado y segundo como ciudadano de cierta edad, eso de apostarle al resultado de los pleitos. Hombre, todos sabemos que en los pleitos uno nunca sabe qué deciden los jueces. Luego a mí me parece que aseverar así de manera rotunda que la Corte va a tumbar eso, pues depende de qué. Realmente hay varias jurisprudencias que dicen que cuando una de las cámaras se limita a acoger las decisiones de la otra, ahí hay una inconstitucionalidad por dos razones: por falta de debate y porque se viola el sistema bicameral. Pero honestamente, en mi opinión, tampoco es cierto que no haya habido absolutamente debate, porque en primer lugar se presentó la ponencia que ordenaba el archivo y allí hubo intervención sobre los temas sustanciales. Es decir, los representantes no se limitaron a decir archivo o no archivo, sino que dieron razones en pro y en contra. Y luego, cuando ya se entró al articulado, derrotada la ponencia de archivo, se abrió la discusión de la primera fase. Esto puede sonar un poco ritual, pero es que lo primero que se vota es: ustedes quieren que se debata, es más o menos como quien dice la conclusión con la que termina el informe de ponencia. Allí se reabrió la discusión y cuando era simplemente la decisión sobre si seguimos o no, hubo también varias intervenciones sustanciales. Luego, yo diría que esto depende de los hechos y de la forma como de esos hechos se presenten en la Corte. Luego, a mí no me gusta hacer vaticinios, y lo digo además como abogado, sobre decisiones de la Corte. Esperemos, lo importante es que los colombianos todos aceptemos la decisión de la Corte, pero yo creo que allá hay una discusión que tiene pros y contras, y yo reconocería
eso así con toda honestidad. Doctor de la Calle, esa es la radiografía de lo que se vivió en esta legislatura en el Congreso. Ahora, el país ha tenido en estos primeros 6 meses marchas del gobierno, marchas de la oposición, las dos multitudinarias, y hubo un momento de tensión, de incendio del país, y luego llega el globo de la Constituyente, y en este momento uno podría leer que empieza a bajarse la tensión y como que el país entra como en cierta calma. Pues fíjese que yo creo que es cierto lo que estás diciendo, Carolina, porque al final es como si estuviéramos más o menos en el acuerdo nacional, como lo he dicho, es que finalmente hubo unos acuerdos, incluido, repito, el de educación, hombre, que es una lástima que se haya roto, pero me parece primero que el gobierno se demoró demasiado, le apostó fue a la presión, al lenguaje duro, a decir que todo el que se oponía era, dijéramos, un neoliberal irredento y ese tipo de cosas. Eso le ha hecho bajar algo de tensión y, lo decía Pascual ahora, también, dijéramos, le quita, entre comillas, justificación a una constituyente. Ahora, primero, sobre la constituyente, cuando se inspiró en la idea de que eso había quedado pactado en La Habana, francamente me sorprende, es incluso un poco decepcionante, y me parece que hasta pusieron a girar este país alrededor de esa interpretación absolutamente errónea y contraevidente. No solo del texto no se desprende una constituyente, sino que fue negada. Esto lo podemos demostrar empíricamente. Hay una carátula que por ahí ha circulado donde aparezco yo diciendo no a la constituyente, eso quedó descartado. Me parece que hay mucho de charlatanería en decir que del acuerdo de La Habana sale una constituyente. El gobierno cambió, el presidente dijo, bueno, no estoy hablando de constituyente, sino de un proceso constituyente. Se inventó la charada de decir que había que ir a Nueva York y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le iba a dar la bendición. Después también el presidente dijo, no, yo no estoy pensando en ir al Consejo de Seguridad. Bueno, entonces ahora lo que hay es la tesis del presidente de que hay un proceso constituyente y que él insiste en esa idea. Una constituyente está prevista en la Constitución, eso no se discute, pero eso exige un ritual, eso exige una ley, un número de votantes a favor de la convocatoria, que pueden ser alrededor de 13 millones de votantes en este momento. En fin, las constituyentes de hecho, que en parte es lo que se ha planteado y a veces en el lenguaje presidencial aparece así, pues sí me parece un dislate, me parece un error y además, como podemos señalar, relativamente innecesario. Ayer se aprobó la jurisdicción agraria. La tesis del gobierno de que es que tampoco se está cumpliendo el acuerdo, me parece que no se sostiene, porque no ha habido un cumplimiento a fondo del acuerdo, pero el jefe del Estado es el presidente de la República, también es el jefe del Ejecutivo. El acuerdo de La Habana no necesita normas, sino ejecuciones. El gobierno lo que debía hacer es acelerar la ejecución. Pero me parece que también ahí hay realmente una cosa ficticia que yo más bien interpreto como una especie de bandera política, de agitación y de campaña. Pero esa idea de que el constituyente primario desbordado en las calles es el que maneja la democracia, hombre, esos son principios del siglo pasado, eso es un poco anacrónico. El llamado constituyente primario en las verdaderas democracias normalizadas, no, es que el constituyente primario irrumpe, eso es verdad, y nadie lo controla. Vamos a la Revolución Francesa, entonces sale el nuevo régimen, pero el nuevo régimen a partir de allí, lo que se llamaba constituyente primario, se constituye en cuerpo ciudadano. Por ejemplo, los referendos. Los referendos son la apelación al cuerpo ciudadano, pero con ciertos requisitos. Acuérdense de la famosa sentencia de la Corte Constitucional en el 2003, en el referendo de Uribe, el abortado referendo de Uribe, cuando la Corte dijo cómo deben ser las preguntas, hay que ser leal con el elector, qué número de personas deben concurrir. Pues ese cuento de que aquí hay un constituyente primario por allí, por las calles, que nadie es capaz de contar, ni saber cuál manifestación pesa más, porque hay en favor y hay en contra. Eso no es la democracia. La democracia tiene una forma de expresarse y a mí no me parece que sea una buena idea salirse de esa forma. Cambios sí necesitamos, que no nos equivoquemos en esto. Yo creo que el mensaje original del presidente Petro es válido, la gente sí quiere cambios, pero no de la manera desordenada, dedicada más que todo a la demolición, con un alto grado de torpeza también del gobierno en la ejecución de sus políticas.
Sí, senador, se dice que el tercer periodo legislativo de algún modo le pertenece netamente al Congreso. Se está hablando de la posibilidad de que Efraín Cepeda sea el presidente del Senado. ¿Cree que el gobierno podrá aprobar un proyecto importante en este periodo o será muy tormentoso? Bueno, lo primero es que tendríamos que ver cuál puede ser la agenda del gobierno, porque como ya lo dijimos, algunas cosas ya las sacó adelante. Queda pendiente. Si presenta nuevamente salud, a mí me sigue pareciendo que es un error lo que está cometiendo Colombia, destruyendo un sistema que aun cuando tiene fallas, también tiene enormes éxitos, y deberíamos concentrarnos en corregir esas fallas, que básicamente son dos. El abandono territorial, que sí es cierto, hay zonas donde prácticamente no hay salud, y el mayor énfasis en la prevención. Pero si el gobierno insiste en presentar esa ley, pues allí habrá seguramente una discusión, pero que termina siendo un poco simbólica, porque, repito, el gobierno ya, la mitad de los pacientes en Colombia ya estamos en manos del gobierno, por una vía o por otra. Bueno, lo segundo es que finalmente no se presentó la ley de sometimiento, mejor dicho, se presentó pero se quedó sin gasolina. El gobierno finalmente no ha presentado una nueva ley de sometimiento. Uno podría decir en beneficio del gobierno que a lo mejor el gobierno está mirando el tema al revés, no desde un punto de vista deductivo, sino inductivo, es decir, miremos a ver cuáles pueden ser los puntos con estas bandas criminales para lograr su sometimiento. Esa ley no se sabe si se presentará o no, algunos dicen que no, otros dicen que van a reformar la JEP, eso no lo sabemos, pero esa puede ser una ley de discusión bastante conflictiva. Y se habla nuevamente de la educación. Yo sí diría que esa es una asignatura que quedó pendiente, pero si es para repetir los mismos puntos inamovibles, pues también puede ser sencillamente un pulso de fuerzas impredecible, aun cuando yo creo que los puntos que fueron más críticos de la posición del gobierno, que se dio pero que luego recogió por decisión de FECODE, seguirán siendo igualmente conflictivos. Pues, doctor de la Calle, creo que quedamos claros en que fue una legislatura tormentosa, pero que también hubo luces de posibles acuerdos y de que el Congreso sigue siendo, además de un filtro a las ideas del gobierno, además de representar a sus electores y no simplemente ser un notario que le pone la firma a las ideas del gobierno, es también un amortiguador de alguna forma de las tensiones que se han presentado. Muchas gracias, doctor de la Calle, por estar con nosotros, y estaremos entonces atentos a lo que viene. Gracias, Pascual, y un saludo también a tu mesa de trabajo y a los oyentes. Mil gracias.